Bueno, en esta unidad vamos a empezar a ver algunos de los antecedentes de la psicología social. La historia de la psicología social no es muy directa. En realidad no lleva una secuencia donde podamos identificar claramente cómo se fue desarrollando. Lo que sí es que podemos ver algunos momentos importantes dentro de este desarrollo histórico y que son los que vamos a ver a lo largo de todo el semestre. Primero, pues encontramos antecedentes filosóficos donde ya se empezaban a mencionar cosas relacionadas con la psicología social y es ya hasta mediados y finales del siglo XIX cuando algunos autores comienzan a hacer mención de este pensamiento psicosociológico ya en forma. Pero no es hasta por ahí de los años 1930 que se consolida a la psicología social como una ciencia, sobre todo con una tradición europea que, bueno, finalmente se desarrolló y se consolidó mejor en Estados Unidos. Sobre todo esta parte es la que iremos desarrollando a lo largo del semestre, pero en esta presentación veremos esta primera parte, los antecedentes y los precursores de la psicología social. Y bueno, pues comenzamos con estos antecedentes filosóficos que se dieron sobre todo en Grecia, en el Renacimiento y en el Barroco. Primero está Platón, y es un filósofo que hizo muchísimas aportaciones en varios campos de las ciencias, pero propiamente en la psicología social, él empezó a ligar el concepto de personalidad con el rol que ejercemos en la sociedad. Por ejemplo, mencionaba que las personas sensitivas eran los artesanos, las personas volitivas eran atletas y soldados, y las personas intelectuales eran gobernantes y filósofos. Estos estratos sociales son los que son un reflejo de la personalidad. Y actualmente estos paralelismos, aunque no así, pero finalmente sí se sigue haciendo, estos paralelismos entre personalidad y sociedad todavía los explora la psicología social actual. También está Aristóteles y uno de sus principales aportes psicosociológicos fueron sobre el concepto del son politikon. Son animal, politikon cívico, de polis, de ciudad. En realidad, aunque la traducción literal sea como animal cívico, él se refería a animal social, porque con esto de cívico quería decir que las personas tienen la capacidad de organizar grandes sociedades. Es lo que diferencia al ser humano de los animales. Entonces, organizarse en grandes sociedades es lo que vuelve al hombre un ser social. También usó algunos principios sobre la influencia y la persuasión sociales, que son actualmente son teorías ya muy desarrolladas en psicología social, o cómo la persona se relaciona con el mundo a través de los sentidos. En la Edad Media hubo un retroceso en el pensamiento psicosociológico, porque se consideraba que el humano era una entidad divina separada de la naturaleza. Entonces no era necesario estudiar cómo se relacionaba con la sociedad ni qué efecto tenía la sociedad en este. Sin embargo, en el Renacimiento y en el Barroco empiezan los filósofos también a considerar estos aspectos psicosociales. Son considerados los auténticos precursores de la psicología moderna y ahorita van a ver por qué. Aunque sus teorías tienen ciertas diferencias, básicamente todas consisten en explicar la relación entre el individuo y la sociedad. Primero, mencionaban que el individuo estaba aislado de sus semejantes, es su naturaleza, pero tenían motivos muy específicos para asociarse con sus semejantes y para poder asociarse y convivir necesitaban crear una serie de reglas. Esta explicación a grandes rasgos es la que se aplica para todos estos filósofos, pero vamos a ver cuáles eran las diferencias de cada uno. Por ejemplo, Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre. Esto significa que el ser humano es egoísta y brutal por naturaleza, por lo que necesita hacer un contrato con sus semejantes que estén obligados a cumplir ciertas reglas, igual que el mismo individuo, y esto evitaría estar en una guerra perpetua por esta naturaleza brutal del ser humano. Por su parte, John Locke, la diferencia de su teoría era que el individuo en realidad siempre había convivido en sociedad,
pero que estas reglas existían para proteger ciertos derechos fundamentales como los de la vida, la libertad y la propiedad. Y por su parte, Rousseau lo que proponía, y esto es muy diferente a lo de Hobbes, él al contrario decía que el ser humano era bueno por naturaleza, pero que era la sociedad con sus reglas, con su coerción, la que degradaba al humano. Y bueno, estos pensadores o filósofos aportaron también en muchas disciplinas, pero esta relación individuo-sociedad es un inicio de este pensamiento psicosociológico. Aunque ahora sí, pasamos a los que realmente empezaron a hablar ya con estos términos de sociología, psicología, y vamos a ver qué opinaban estos precursores, sin ser psicólogos sociales aún. Primero tenemos a Augusto Comte. Él, aunque es considerado el padre del positivismo, en realidad él no es Henry de Saint-Simon, pero Augusto Comte fue el primero en usar el término. Esta es una pregunta que venía en la lectura. ¿Qué es el positivismo? Básicamente es una corriente filosófica de la ciencia que establece que la ciencia puede determinar las leyes de la naturaleza solo mediante la experiencia observable, es decir, el empirismo, experimentar, observar sistemáticamente. Se le llama que estas propuestas pues eran deterministas porque una vez que la ciencia establecía que algo funcionaba de esa manera, ya era una ley inapelable. Entonces la ciencia deben de buscar esas leyes que determinan el mundo social. Y entonces él es el primero en utilizar el término de sociología. Se supone que va a encontrar estas leyes mediante la experimentación y el uso de otras ciencias básicas. Entonces, en realidad su propuesta es algo reduccionista porque no permite otro tipo de métodos para explorar el mundo social. También algo que van a encontrar en otra lectura es el concepto de moral positiva. Este concepto que introduce Comte es el estudio del individuo dentro del contexto social, que básicamente eso es la psicología social, pero él no le quería llamar psicología social porque consideraba que la psicología no era una ciencia natural. Entonces, la sociología sí lo era, porque los hechos sociales son parte de la naturaleza. Pero realmente la moral positiva, a lo que hace referencia, es a lo mismo a lo que se refiere la psicología social. Bueno, ahora tenemos a otro autor, un filósofo muy importante, Emilio Durkheim. Él también separó a la sociología de la psicología y propuso las reglas del método sociológico. Con estas establece que los hechos sociales son cosas porque se les puede observar científicamente. Entonces, por eso también podemos estudiar estos hechos sociales por ser cosas. Sin embargo, sus reglas del método sociológico son igual positivistas porque buscan la objetividad, donde el investigador se separe de las cosas que estudia, como si fuera un ente aislado de. Y bueno, otro concepto importante fue el de determinismo social. Desde Durkheim decía que la sociedad se impone sobre el individuo y no deja lugar para la psicología individual. Esto está de la mano con el concepto de conciencia colectiva. Él decía que lo que determina la conciencia individual es la conciencia colectiva por medio de la coerción. Y la coerción no es más que las normas, las leyes. Entonces, es la sociedad quien determina el comportamiento del individuo, de la persona. Y bueno, hay otro concepto importante que es un ejemplo de este pensamiento, que es la anomia. La anomia, para Durkheim, es considerada una desorganización o una falta de organización y una falta de normas de la sociedad que desvinculan al individuo con la sociedad. Es cuando la sociedad no da a sus miembros los medios necesarios para desarrollarse, para completarse. Entonces, por ejemplo, él en una de sus obras, El suicidio, explica que la anomia sería una causa de este fenómeno. Por otro lado, tenemos a Jean-Gabriel Tarde. Él propuso su teoría de la imitación y al revés de lo que propone Durkheim, él decía que no es la coerción de la conciencia colectiva sobre la individual, sino la imitación la que va creando a la sociedad. Y la imitación
se refiere a la interacción como la entendemos actualmente en psicología social. O sea, es este conjunto de conciencias individuales que están interactuando continuamente, lo que le dan forma a la sociedad. Y estas conciencias son el producto de imitar al otro, de convivir con el otro. Entonces, para él, lo importante no era la coerción, como para Durkheim, sino la imitación. Aquí lo importante de la teoría de la imitación de Tarde es que en realidad él ya empieza a hablar del concepto de interacción, que es el que usamos tanto en psicología social. Como vimos, que era la definición, ¿no?, de la psicología social, tiene que ver con esta interacción entre el individuo y el contexto. Y bueno, también está otro autor importante, Gustave Le Bon. Él propuso la psicología de las masas. Aquí él entiende que la masa es una entidad psicológica independiente de los miembros que conforman a ese gran grupo, pero él tiene una concepción negativa de las masas. Él decía que el individuo, al estar en esta masa, pierde sus facultades de razonamiento cuando está en una gran multitud y es capaz de cometer actos de barbarie porque se vuelve altamente sugestionable a lo que sucede a su alrededor. Entonces, la masa es una entidad con motor propio, donde los individuos pierden su individualidad y se comportan distinto de como lo harían si estuvieran aislados, pero de forma negativa. Un ejemplo que podemos ver en la sociedad actual son los linchamientos. Es la masa comportándose de una forma irracional. O también las sectas, como todos aceptan hacer algo que a veces va incluso en contra de su propia vida. Y bueno, tenemos otros autores, a Weber y Fechner. Ellos son muy importantes para la psicología en general porque fueron pioneros en la medición de aspectos psicológicos, sobre todo de la percepción. Evaluaron con modelos matemáticos qué tanto tiempo nos tardamos, por ejemplo, en percibir un estímulo. Entonces, su contribución no solo es en la psicología social, sino en todas las ramas. En la psicología social propiamente es por este intento de medición de la percepción. Y después tenemos a Wilhelm Wundt, que vamos a estar hablando más de este autor. Es considerado el padre de la psicología experimental, aunque algunos autores dicen que erróneamente, que en realidad él no fue. Pero bueno, él con esta psicología experimental, él trataba de estudiar la mente, sobre todo la sensación, la percepción y los sentimientos mediante la introspección. Esto significa que cada individuo puede dar cuenta de su propia mente para ser estudiado. Sin embargo, la psicología experimental es positivista. Es igual que lo que proponía Comte. La observación y la experimentación son necesarios para entender los fenómenos de la mente. Está totalmente centrada en el individuo y no va más allá. Pero también empezó a acercarse al estudio de la psicología de los pueblos, aunque él no fue el pionero en estos estudios. Esta psicología de los pueblos también es el estudio del individuo, pero dentro de la sociedad. Y si se dan cuenta, es como lo que significa la psicología social, pero se le llamaba distinto. Psicología de los pueblos o Folkepsychologie. Se trata de un estudio de los individuos en plural, en conjunto. Y su método, aquí ya no es la experimentación, ya no es el método positivista, sino la narrativa, el análisis del discurso. Entonces, en realidad, Wundt era un defensor de la psicología experimental y poco a poco fue abogando por la psicología de los pueblos. En realidad, ambas son enfoques totalmente distintos de la psicología que estaban peleados, muy peleados, pero al final de su carrera, Wundt le dio importancia a ambas vertientes de la psicología. Sí como ramas separadas, pero ambas igual de importantes. Y pareciera poco, pero ese es un debate que sigue vigente en la actualidad. Van a ver después ustedes que hay enfoques de la psicología que siguen con estas discusiones. Y bueno, con eso terminamos con los precursores de la psicología social y ya vamos a estar listos para ver cómo se fueron consolidando las teorías propias en psicología social.